Seguimos ahora en el matutino, esta vez conversando con la doctora Liurka Otsuka. Ella es responsable de incidencia jurídica de PromSex, que es el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, gracias por la invitación. El tema que nos convoca hoy es la despenalización, ¿no? Del aborto. Sí, efectivamente. ¿Qué significado tiene esto? Actualmente en nuestro Código Penal está penalizado el aborto en los casos de violación sexual, dependiendo cuál sea la situación, es decir, si la violación sexual se produce dentro de un contexto de matrimonio, dentro de matrimonio y fuera de matrimonio, vamos a tener una pena privativa de libertad entre máximo de 2 años y mínimo de 3 meses. Tenemos el movimiento feminista a través de la participación ciudadana, está impulsando un proyecto de ley que trata de despenalizar el aborto en los casos de violación sexual. La semana pasada, el día 28 de mayo, a propósito del Día de la Salud de las Mujeres, de acción por la salud de las mujeres, se ha realizado una conferencia de prensa en la cual han participado 2 congresistas muy importantes, Verónica Mendoza y Rosa Mávila, presentando las 60.000 firmas que acompañarían este proyecto de ley para que sea ingresado en el Congreso de la República y se debata en el Congreso de la República la despenalización del aborto en los casos de violación sexual. ¿Qué pasaría para que este proyecto de ley no tenga un buen fin? Bueno, lo que podría pasar es la discusión de determinados grupos o en todo caso la influencia que puede tener dentro del Congreso de la República determinados grupos en específico. Un tema que me parece importante resaltar en el tema de la despenalización del aborto por casos de violación sexual es una situación de contexto y una situación también que tiene que ver con derechos y vulneraciones de derechos específicamente para mujeres. El tema de contexto es que tenemos un problema de salud pública, aproximadamente, según las cifras, mejor dicho, oficiales del Ministerio de la Mujer, en el 2010, entre 10 y 19 años de edad, el 34% de mujeres violadas salieron embarazadas producto de esa violación sexual. Tenemos también cifras donde aproximadamente al día existe 1000 abortos y la consecuencia de ello es que el Estado no brinda servicios de acceso legales y seguros para las mujeres. ¿Cuál es el problema? Primero, ¿qué duda cabe que la prohibición penal que señala que cualquier mujer que se realice o se practique un aborto en casos de violación sexual tiene una pena determinada, incide directamente en el derecho a decidir de las mujeres, en su derecho a la autonomía, en decidir si desean o no tener hijos y también, qué duda cabe, claro, incide contra... Dime. Bueno, perdóname, pero hay algo que uno se pregunta, ¿no? Dice, bueno, ok, perfecto, derecho de la mujer a elegir, y creo que están en todo su derecho para la redundancia, pero hay una vida, y esa vida no tiene derecho a elegir. A propósito, la Iglesia tiene también su posición. ¿Cuál es la posición de ustedes en relación a eso? Ya, mira, primero estamos en un Estado social y democrático que se basa y tiene sus fundamentos en un Estado laico. ¿Qué es lo que quiere decir? Ninguna religión puede estar por encima de ninguna otra. Por lo tanto, en temas políticos, si bien es cierto, somos un Estado católico, ¿no? La mayoría es católico, eso no significa que nuestras leyes van a estar reguladas por ello. La posición de la campaña Déjala Decidir, y hablo por todas las organizaciones que están dentro de ella, entendemos que efectivamente podríamos entender un conflicto de derechos, ¿correcto? Creo que es importante hablar de los derechos de las mujeres también, que involucran el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que tiene que ver con el tema de la vida privada, el tema de la intimidad, el tema de elegir qué plan de vida ellas quieren tener. Y dentro de ello está en decidir si desean o no tener hijos, el tema de la salud y el tema de la vida. Tenemos que realizar un test de ponderación efectivamente, donde tiene que pasar por un tema de idoneidad de la prohibición penal, un tema de la necesidad de la prohibición penal, pero eso es un tema que se tiene que discutir. Los derechos fundamentales no son absolutos y lo han dicho tanto a nivel internacional como a nivel nacional, nuestro Tribunal Constitucional lo reconoce también.
A propósito del nivel internacional, se conoce que la despenalización del aborto se practique ya en algún otro país, ya sea de América o del mundo. Sí, claro que sí. Y una de las cosas importantes que creo que hay que resaltar, la incidencia de abortos clandestinos ha bajado, se ha convertido en chiquitito cuando se ha despenalizado el aborto. Por ejemplo, ¿qué casos? ¿Por qué? Por ejemplo, México, Ajá. que está despenalizado por causales. Causales me refiero a temas de violación sexual, temas de aborto terapéutico, cuando está en riesgo la vida o la salud de las mujeres. El índice de abortos clandestinos ha disminuido. ¿Por qué? Porque cuando tú despenalizas el aborto, en casos de violación sexual o en casos del aborto terapéutico, trasladas al Estado la obligación de brindar, primero, información, orientación y servicios de acceso a practicarse el aborto de manera legal y segura, donde está en protección la vida y la salud de las mujeres. No. ¿El Perú está preparado para eso? ¿Las mujeres peruanas crees tú que están en el nivel adecuado como para tomar una decisión? En un caso que desgraciadamente aquí en el país está creciendo. Yo pienso que el Estado peruano tiene que tomar decisiones. Yo creo que el Estado peruano tiene que también defender los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos y ciudadanas. En ese sentido, creo que tiene que crear políticas públicas. Tenemos el Plan Nacional de Derechos Humanos, donde lamentablemente el tema del aborto terapéutico, el tema de aborto también o discusiones, se ha quitado del Plan Nacional de Derechos Humanos, según lo que señala la exministra Eda Rivas, por ser un tema controversial. Y creo que esto tiene que llegar a discusión y creo que se le tiene que también dar la matiz de qué cosa estamos hablando cuando despenalizamos el aborto por sus diferentes causales. Nosotros no creemos que el aborto sea un método anticonceptivo para nada, pero sí creemos que ello en muchas circunstancias puede salvar la vida y la salud de las mujeres, entendiendo salud no solamente física, sino también psicológica. Tenemos en el Sistema Universal de Derechos Humanos, específicamente el tema de Naciones Unidas, nos señalan que, por ejemplo, obligar a una mujer a continuar un embarazo forzado, no deseado, es un trato cruel, inhumano y degradante. Es parte del Estado educar a su población para que esté preparada frente a estos cambios que tienen que ir en pro de subir el estándar de derechos humanos a nivel mundial, ¿no? Una vez presentado este proyecto de ley, ¿cuál es el futuro que le espera? Mira, el proyecto de ley esperamos que sea presentado, bueno, termina nuestro periodo en septiembre de este año para poder presentarlo en el Congreso de la República. Imagino va a ser trasladado a una de las comisiones, en este caso la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, por lo menos una, y luego a la Comisión de la Mujer, para ser discutido luego en el Pleno. Definitivamente va a ser una discusión ardua, el panorama no necesariamente es favorecedor, pero me parece que es importante ponerlo en la escena pública, que se discuta el tema y que se debata, ¿no? Así es. Bueno, aparte que ustedes van a tener ahí una buena representante, Rosa Mavila, que es una congresista, claro, al margen de las discrepancias a veces ideológicas que uno pueda tener, ¿no? Sin embargo, yo creo que es una mujer valiente, que va a saber defender los derechos, en este caso. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y la congresista Verónica Mendoza también. Bueno, sí, seguramente. Bueno, Liurka, gracias por estar con nosotros. Vamos a ir conversando sobre este tema, vamos a ir monitoreando los avances de este proyecto de ley y ojalá pues que se llegue a un consenso en beneficio de aquellas mujeres que caen en desgracia. Ok, gracias. ¿Sí? Gracias por la invitación. RBC siempre estará abierta sus puertas para este tipo de promociones.